La Segunda Guerra Mundial está plagada de historias personales fascinantes, llena de ejemplos que podemos aplicar en nuestro día a día, por sorprendente que nos parezca. Hoy analizaremos la ofensiva a Graciani, uno de los mayores errores del conflicto, donde un ejército formado por 200.000 soldados italianos fue destruido por 36.000 británicos. Un desastre que demuestra la importancia de una buena organización y conocimiento de los recursos. Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940. Su entrada en la Segunda Guerra Mundial se ha considerado como una maniobra oportunista por parte de Benito Mussolini, quien, ante la inminente caída de Francia, llevó a su país a la guerra para acceder a la mesa de negociaciones y formar parte del nuevo orden europeo. Mussolini soñaba con convertir el mar Mediterráneo en ámbito de influencia italiano, inspirándose en el Mare Nostrum del Imperio Romano. En aquel momento, Italia contaba con las colonias de Libia, Eritrea, Somalia italiana y Etiopía, esta última conquistada en 1936 contra el pobre ejército del último monarca etíope, Haile Selassie. El armisticio de Francia se produjo el 22 de junio, dejando a Gran Bretaña en una lucha solitaria contra las potencias del Eje, comenzando poco después la batalla de Inglaterra sobre su propio territorio. Era el momento perfecto para que Italia asestase el golpe definitivo en las colonias británicas, creando un imperio de rapiña en Egipto, Sudán y Oriente Medio. ¿Qué podía salir mal? La Libia italiana era una colonia pobre y desértica, vertebrada por la Vía Balbia, una carretera costera creada por los italianos que debía su nombre al gobernador de Libia, el jovial as de la aviación Italo Balbo. El 10º ejército contaba con 250.000 combatientes sobre el terreno, desplegados en la región de Cirenaica. Al otro lado de la frontera, el general O'Connor contaba con 36.000 hombres. Balbo trató de retrasar tanto como pudo la invasión de Egipto, pero el 28 de junio de 1940 murió por fuego antiaéreo de su propio ejército. Su sucesor fue Rodolfo Graciani, experimentado en guerras coloniales como las de Libia o Etiopía, donde cometió crímenes de guerra. Conceptualmente, Graciani era neutralista, ya que no creía que Italia estuviese lista para la guerra. Era metódico, poco impulsivo y un teórico de la doctrina defensiva. Formaba parte del Comando Supremo italiano como jefe de Estado Mayor, de modo que era uno de los jefazos. Su superior era Pietro Badoglio, comandante del Comando Supremo, cada vez menos afecto al régimen fascista, quien renunciaría en diciembre tras los fracasos en la invasión de Grecia. Sobre él se encontraba Benito Mussolini como jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y por último el rey Vittorio Emanuele III, que tampoco pintaba mucho. Cuando Graciani llegó a Libia, se encontró al 10º ejército en pésimas condiciones, y al igual que había hecho Balbo, trató de dilatar la ofensiva, solicitando a Roma el envío de recursos y armamento. Pero Mussolini prácticamente le obligó a iniciar la ofensiva el 13 de septiembre, y los italianos cruzaron la frontera con Egipto. Tras una marcha a pie de unos 100 kilómetros, el 10º ejército se detuvo en Sidi Barrani, donde comenzó a construir una línea de campamentos fortificados. Al mismo tiempo, los británicos se retiraron combatiendo ordenadamente hacia Marsa Matruh. Los italianos, confiando en una inminente rendición británica, comenzaron a construir infraestructuras como la Vía de la Vittoria, una extensión de la Vía Balbia desde Bardia, e iniciaron acopio de suministros en el frente. Sin embargo, pasaron los meses y Graciani no retomó la ofensiva, argumentando ante Mussolini que carecía de artillería y blindados. En realidad, esperaba que la invasión de Grecia por parte de Italia, iniciada el 28 de octubre, debilitaría aún más a los británicos. Y así llegamos a la Operación Brújula, una audaz y brillante contraofensiva diseñada por Archibald Wavell y ejecutada por el general O'Connor. A pesar de su abrumadora inferioridad numérica, los británicos aprovecharon la languidez de sus enemigos para lanzar una acción coordinada de marina, aviación y fuerzas acorazadas. El general O'Connor atacó el 9 de diciembre entre dos campamentos fortificados con la 7ª División Acorazada, la 4ª División Hindú y el 7º Regimiento Real de Tanques. Entonces sus fuerzas se dividieron en dos. Una parte viró hacia el norte para atacar Sidi Barrani, mientras que la otra se dirigió hacia la retaguardia italiana. Aquella tarde el general Maletti murió, mientras trataba de contraatacar. Al día siguiente cayó Sidi Barrani, siendo capturados 38.000 italianos, entre quienes se encontraba el general Galina, quien más tarde se volvió loco en su cautiverio.
Los italianos se retiraron hacia las fortificaciones de Bardia y Tobruk, perseguidos por la séptima división acorazada y la recién llegada sexta división australiana, que sustituyó a la hindú en el frente y se adentró en Libia. Bardia cayó el 5 de enero y el día 22 la importante plaza de Tobruk. Días más tarde, Graziani ordenó la retirada general de Cirenaica hacia Tripolitana. Aprovechando su movilidad, la séptima división acorazada británica cruzó rápidamente el desierto, cortando la retirada italiana en Bedafón. El 10º ejército fue prácticamente destruido. La operación Brújula dejó 130.000 bajas por parte italiana frente a las 500 británicas. En aquel momento, los británicos detuvieron su avance para reorganizar sus abastecimientos y enviar fuerzas expedicionarias a Grecia. ¿Qué podemos aprender de los errores italianos? El primero es la importancia de elegir al equipo adecuado en cualquier proyecto. La mayoría de los generales italianos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y guerras coloniales. Sus doctrinas bélicas no estaban adaptadas contra un enemigo con armamento moderno y acorazado. En esta gráfica aparecen los generales de los dos bandos con sus respectivas edades. Si te fijas, los británicos tenían una edad media bastante más baja. No estamos afirmando que debas prescindir de las personas de más edad en tus proyectos, ni mucho menos, ya que son poseedoras de gran conocimiento y visión, pero es necesario que mantengas un flujo de nuevos puntos de vista. En segundo lugar, la comunicación. Graziani apenas visitó la primera línea del frente y además estaba enemistado con su subordinado, el comandante del 10º ejército, Mario Berti. Esto repercutió, sin duda, en su falta de visión y en el fallo garrafal que supuso dejar el hueco por el que se adentraron las fuerzas británicas. Mientras que éstas realizaban numerosas patrullas de reconocimiento, los italianos ignoraban totalmente la fuerza del enemigo. Debemos verificar que contamos en todo momento con información veraz y actualizada. 3. Definir y dimensionar los recursos. El 10º ejército era de carácter colonial. Estaba obsoleto tanto en armamento como en tácticas e integrado principalmente por infantería sin motorizar. Rommel llegó a decir que este tipo de ejército carecía de valor en el desierto contra un enemigo mecanizado. 4. Crear un organigrama eficiente. El 10º ejército contaba con una manada de oficiales y suboficiales poco cualificados, por debajo de los estándares del ejército italiano. Además, se produjeron cambios de personas en los momentos más comprometidos. A Berti le sustituyó Bergonzoli interinamente y a este, a su vez, Giuseppe Telera, mientras en el Comando Supremo Badoglio fue sustituido por Ugo Cavallero. 5. Contar con autonomía y capacidad de decisión. Wavell propuso la operación Brújula a Churchill, es decir, que era suya, mientras que Graziani comenzó la suya obligado por Mussolini. Hay una gran diferencia entre estas dos cuestiones y es mejor no hacer aquello con lo que no estamos de acuerdo. 6. Fomentar una cultura del esfuerzo. Rommel afirmó que Graziani debió de imponer un ritmo de fortificación mucho más acelerado. El periodista Alan Moorhead, británico eso sí, destacó que los italianos tenían muchas comodidades en sus campamentos en comparación con los británicos. 7. Capacidad de adaptación. Sidi Barrani suponía un peligroso cuello de botella entre el mar y la depresión de Katara. El error italiano consistió en una concepción estática de la guerra, mientras que los británicos se basaban en la velocidad e iniciativa. Graziani fue dubitativo y cometió errores de calado. Siendo experto en el empleo de pequeños contingentes, movilizó a todo el gigantesco 10º ejército a pesar de las distancias logísticas. Su táctica fue rígida y sus mandos sufrían disensiones. En un entorno como el actual, que se define como VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, no debemos ser rígidos en la toma de decisiones. 8. Iniciativa y decisiones rápidas. Graziani permaneció clavado en Sidi Barrani. Frente a la pasividad italiana, los británicos aumentaron sus incursiones, lo que les permitió descubrir la brecha en las defensas italianas. Además, reclutaron tropas de otras partes del imperio para preparar la defensa de Egipto. Cuando creemos que el tiempo juega a nuestro favor, corremos el riesgo de dilatar la tarea. 9. Conocer a la competencia. Para los italianos era inconcebible que los ingleses pudieran organizar una ofensiva. No entendían que se encontraban en una guerra europea en África, tal y como lamentaba un soldado italiano en su correspondencia. Además, sus carros poco podían hacer contra los Matilda, siendo la pequeña tanqueta L3-35 el blindado más común entre los italianos. Por contra, el ejército británico estaba completamente mecanizado. Y para el final, quizás la más importante,
cuidar de las personas del equipo. El ejército italiano tenía moral baja, sentimiento de inferioridad, poca confianza en sus recursos y problemas de comunicación, circulando rumores sobre la superioridad de los británicos. Es importante vigilar la generación de sinergias o concepciones limitadoras en el equipo. Tras el desastre, Graziani fue reemplazado por Italo Gariboldi como gobernador de Libia. El día 12 de febrero llegó al norte de África quien sería su segundo, Erwin Rommel. Este general alemán se cubriría de gloria en aquel mismo escenario, obteniendo resultados muy diferentes gracias a una concepción bélica basada en la innovación y la iniciativa. Un maestro de la gestión de los recursos que se ganaría el sobrenombre del zorro del desierto. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.